Tiempo de libros. Presenta Antonio Lozano. ¿Eres amigo de los libros? ¿Los conoces solo de vista o todavía no has descubierto que te encanta leer? Sea como sea, pasa, ponte cómodo y danos una oportunidad, porque ahora en el 91.3 de la FM, en tempsdelibras.cat y en ripolletradio.cat empieza Temps de Llibres, Tiempo de Libros, el programa que hace que te entren ganas de leerte encima. En el programa de hoy, Julio Pérez, dentro de su sección Sopa de Letras, nos habla de un mítico libro que acabó generando una película igual de mítica. Asistiremos a un juicio de la mano del escritor aragonés Luis Zueco, que regresa al programa para presentarnos su última novela, titulada El juicio. Y nuestro divulgador de curiosidades favorito y único hombre que tiene licencia para curiosear en el Temps de Llibres nos contará, por ejemplo, por qué algunos escritores utilizan seudónimo. Si te apetece compartir este Temps de Llibres con nosotros, con Jordi Puy y Sergi Requena, que están en los controles, y con quien te habla Antonio Lozano, quédate porque empezamos un nuevo Temps de Llibres, Tiempo de Libros. En Temps de Llibres, Tiempo de Libros, Sopa de Letras. Irving Welsh se dio a conocer en nuestro país gracias a la adaptación cinematográfica de su novela Trainspotting, posiblemente la auténtica película de la generación X, por mucho que algunos entendidos de pastel aseguren que ese supuesto honor lo ostentan Reality Bites o ¡horror! Historias del Cronen. Y digo supuesto honor porque la juventud retratada en esas películas no eran más que un puñado de gilipollas consentidos y apáticos que se arrogaban el derecho de filosofar y poco más sobre todo lo divino y humano por el mero hecho de tener una licenciatura. Título que difícilmente les serviría para conseguir un trabajo decente, como más tarde pudieron comprobar en sus propias carnes. Era la época de los HASP, aquel acrónimo de jóvenes, aunque sobradamente preparados, acuñado en un anuncio de coches, si no recuerdo mal, y que muchos se creyeron a pies juntillas. Lo que vino después ya lo sabemos, la hostia fue chica. Por supuesto, aparte de estos pijos con aburridísimas angustias existenciales, estábamos todos los demás. Los que, a pesar de nuestros estudios, y si teníamos suerte, acabábamos explotados en curros de auténtica mierda, soñando con la llegada del fin de semana para atiborrarnos a pastillas y bailar como si el mundo se fuera a acabar, cataclismo que ocurría puntualmente cada lunes alrededor de las 7 de la mañana. La vida era un ciclo monótono que de viernes a domingo se escurría entre sudores y bajones de azúcar. En este contexto, Trainspotting llegó como un elefante en una cacharrería para ponerlo todo patas arriba. Una película que hablaba de todos aquellos currelas y parados que escuchaban con incredulidad las noticias que aseguraban que la bonanza económica se había instalado en sus vidas, al tiempo que astillaban de los bolsos de sus madres 20 duritos para una cerveza. Y no me malinterpreten, estos restos de la cacareada generación X, la primera que lució una letra terminal en su nombre, era igual de consentida y gilipollas que los pijos de Reality Bites o del Cronen, pero al menos eran conscientes de su absoluta mediocridad. Trainspotting, la novela, resulta menos amable que su adaptación cinematográfica. Ambas obras no se parecen demasiado. La adaptación, con toda su rudeza, podría ser un producto Disney. En la novela, en cambio, aparte de Spud, uno de los protagonistas, bobalicón y buena persona, el resto de personajes resultan de lo más despreciables. Wells vomita ferocidad y nihilismo, y como la vida de sus protagonistas, la estructura de su ópera prima es anárquica y deslavazada. Además, parece escrita con un martillo neumático. A pesar de su aridez, me resulta profundamente divertida. Con ese humor hijoputesco y malnacido que yo, que por aquella época ya hacía mis pinitos en la literatura más mugrienta, trataba de imitar, por lo que créanme que mi periplo por estos bajos fondos ha resultado de lo más nostálgico. No es que eche de menos esos tiempos, que a lo mejor un poco sí, pero con sus abismales diferencias, pues ni yo ni mis amigos llegamos al extremo de perversión de sus protagonistas, sí que llegué a identificarme con algunos de sus pensamientos más extremos. Aún hoy me despiertan alguna sonrisa, y es que he leído tantas veces los devaneos de estos descerebrados drogotas que los siento como de la familia.
Wells también ama a sus criaturas. Eso se nota por el número de novelas que protagonizan o en sus cameos en un montón más, creando un universo rico y creíble en el que danzan tan despreciables como tiernas, a pesar de que gentuza como esta sea en parte responsable del mundo en el que vivimos ahora. Este mes, dentro del ciclo Cine y Literatura, celebraremos en La Libre los 30 años de Trainspotting. Me las he visto y deseado para crear una frase para atraer público a tan cínico evento. No se me ocurría nada, así que dejé hablar a Ren Boy, el personaje más lúcido y desintegrado, y la afluencia se intuye masiva. Elige la vida, elige un trabajo, elige una carrera, elige una familia, elige una tele de la hostia, elige lavadoras, coches, reproductores de discos compactos y abridores eléctricos. Elige buena salud, poco colesterol y un seguro dental. Elige hipotecas con intereses fijos. Elige un piso de protección oficial. Elige a tus amigos. Elige ropa de sport y maletas a juego. Elige un traje de 3 piezas a plazos en una gama de tejidos de mierda. Elige el bricolaje y preguntarte quién coño eres los domingos por la mañana. Elige sentarte en ese sofá viendo concursos deprimentes y aplastantes, metiéndote comida basura en la boca. Elige pudrirte al final de todo, meando tu último aliento en una residencia miserable, no siendo más que una vergüenza para los mocosos egoístas y jodidos que engendraste para reemplazarte. Elige tu futuro, elige la vida. ¿Pero por qué iba a querer hacer algo así? Yo elegí no elegir la vida, yo elegí otra cosa. ¿Y las razones? No hay razones. ¿Quién necesita razones cuando tienes heroína? Tiempo de libros, la entrevista. Recibir y charlar con el escritor que nos acompaña hoy es para mí pues una alegría enorme, y lo es por varias razones. Pues porque es un escritor que me encanta y al que admiro, autor de éxitos tan notables. Hay muchos, por citarte alguno, pues El mercader de libros o El tablero de la reina, entre otras muchas novelas históricas, porque además es un maestro combinando eso, la novela histórica, pues con la intriga, con el misterio, y hacerlos avanzar a un ritmo de thriller que te enganchan desde la primera página. Y porque además hoy vuelve al programa, vuelve al Temps de Llibres para presentarnos su nueva novela, El juicio. Por supuesto te estoy hablando de Luis Zueco. Luis, buenos días, buenas tardes, gracias por recibirnos, que sé que tiempo no te sobra, y sobre todo gracias por compartir con nosotros este tiempo de libros. Hola Antonio, pues muy contento de estar contigo otra vez y efectivamente de compartir el tiempo con todos tus oyentes. Oye, lo primero de todo, déjame felicitarte porque en apenas 3 meses que lleva El juicio a la venta de la mano de Ediciones B, vais ya por la 4ª edición. Muy buena acogida, ¿no? Sí, fantástica. La verdad es que la novela, bueno, ya teníamos esa ambición, ¿no? Y esa esperanza de que sabíamos que era una novela que podía gustar mucho. Era muy ambiciosa, también muy arriesgada, porque unía muchos elementos en la misma trama, pero la verdad es que no puedo estar más contento. También te lo estás currando mucho, porque llevas, desde que salió el libro en febrero, llevas recorriendo España de arriba abajo, de este a oeste, con el Zueco Tour, que tú lo llamas, ¿no? Habéis montado una furgoneta de estas viniladas, habéis cogido a la familia y, caray, recorriendo la península como si fueras una estrella de rock. Sí, prácticamente, bueno, es una definición bastante cierta de cómo está siendo, con muchísimas presentaciones de norte a sur, de un lado a otro. Solo en abril, teniendo en cuenta además que la primera semana no cuenta porque era Semana Santa, solo en abril hice 25 presentaciones. ¡Wow! En 20, o sea, más presentaciones que días, ¿sabes? Porque había días claro. 3. Yo quería que la novela lo valía y además es que me están llamando y yo intento, siempre que puedo, intento ir a todos los sitios. Doy fe de ello, aquí te tenemos en el programa. Oye, ¿cómo lo estás llevando? Sobre todo tu hija, pues tiene que ser durillo, ¿no? Tantos días fuera. Sí, bueno, se está acostumbrando muy bien, ya es una experta, ¿eh? Ya es una experta en viajar, en hoteles, en todo, vamos, la verdad es que ya la conoce de todas las librerías, de todas las ferias del libro, es más famosa que yo, creo, te digo la verdad. Así que por ahora vamos muy bien, es una experiencia también familiar, sí. Que es precisamente lo que queríamos, ¿no? Por un lado, pues mostrar la novela y ir a todos los lugares posibles, y por otro también pues tener una experiencia familiar que siempre recordaremos. Oye, y eso como familia, ¿cómo lo vivís en los ratos que no estás presentando, haciendo charlas? Bueno, pues jugando, o sea, es muy curioso, ¿no? Puedes estar haciendo una presentación ahí entre 100 o 200 personas, terminar de noche y muy tarde
y luego pues nada, ponerte a jugar a tu hija al siguiente segundo, ¿no? Y bueno, ya también se suma, está empezando a hacer, en las firmas está empezando a hacer corazones en las dedicatorias. ¡Ay, qué chulo! Sí, me está ayudando un poco. A Luis Zueco ya lo tuvimos en el programa, así que esto pues de deciros que si nació en Borja, que estudió ingeniería, que es licenciado en historia, todo esto nos lo saltamos, ¿vale? Si os pica la curiosidad, pues buscar el capítulo 9 del Temps de Llibres, que allí hablamos de todo eso, incluso hablamos de que este señor tiene 2 castillos, siguen siendo 2, ¿no? ¿Los libros no te ha dado para un tercero todavía? No, seguimos con los castillos, que nos da mucho trabajo, la verdad. Sí. Y vamos a centrarnos ya, como decías, en el tema del juicio, vamos al turrón. Como bien decías, es una novela que habla de arte, de ese poder transformador que tiene el arte en la historia, y utilizas a Goya y a una de sus obras, Los Caprichos, un poquito como leitmotiv, como hilo conductor, ¿no? Sí, pues elijo a Goya para hablarme de arte porque Goya es el primer artista moderno. Goya, si existiera hoy en día, si viviera hoy en día, no es que fuera actual, es que seguiría siendo moderno. Por eso lo quería él, ¿no? Porque él nos va a abrir los nuevos caminos del arte. Y elijo Los Caprichos, que es una de sus obras, quizá no es la más conocida, desde luego, porque Los Caprichos es obra gráfica, son 80 estampas que se autoedita, publicando 300 libros, porque Los Caprichos son un libro, esto es muy importante. Esos 300 ejemplares que Goya publica sin ayuda de nadie, lo paga él, nadie le va a echar una mano, tiene que anunciarlos también en un periódico muy importante de la época, los pone a la venta, empiezan a venderse, pero a los 15 días los tiene que retirar y nunca más se volverán a vender, ¿no? Es un poco donde arranca la novela. ¿Qué ocurre para que Goya, que en ese momento es pintor de cámara, o sea, es el pintor del rey, una figura muy importante en la España de esa época, pues tenga tanto miedo que tenga que retirar su obra más importante? Los Caprichos es quizás la obra más personal de Goya. Sí, sin duda. Hay que tener en cuenta, hay que conocer a Goya. Goya es un ilustrado, ¿de acuerdo? Goya es un liberal. Goya no es solo un artista, ¿no? Tiene una vertiente política y social muy importante, si no entiendes la figura. Y Goya, en un momento en que la sociedad está en declive, que el país no va bien, porque no va bien, que nos encaminamos hacia un retroceso, que las ideas ilustradas se están abandonando por completo, que se han purgado a los ministros que eran ilustrados, pues Goya decide tomar partido por sus ideales modernos y decir, pues mira, voy a retratar todos los males de la sociedad, todos, y a través de 80 estampas para que la gente reaccione. La idea de Goya es que la gente reaccione, ¿no? Que diga, ya es hora, ¿no? Tenemos que cambiar las cosas. Claro, eso es muy arriesgado y se va a hacer muchos enemigos. Y entiendo que es por eso que son tan especiales y es por eso por los que la Inquisición los persigue un poco, ¿no? Que es lo que vemos en la trama de la novela. Claro, la Inquisición, yo entiendo que la Inquisición lo persigue por 2 razones. La primera, pues porque no puede permitirlo. O sea, no puede permitir que un personaje que forma parte del sistema, que está en la cúspide, Goya está habitualmente con los reyes, con Godoy, con la nobleza, pues que critique el sistema, ¿no? Y además es que la critica a la Inquisición porque hay 2 estampas que van directamente contra la Inquisición. Entonces, por un lado van por él por eso, pero por otro también es que Goya les da una oportunidad. ¿Por qué? Porque es que estamos en el siglo XIX y la Inquisición todavía existe, que esto es lo realmente grave, ¿no? de todo el asunto. Entonces, claro, existe, pero está en declive. Hay muchos que quieren abolirla, hay ilustrados dentro de la propia Inquisición que quieren eliminarla desde dentro. Entonces deciden ir a por él porque es un ejemplo, ¿no? Les permite volver a estar en la mente de todo el mundo, demostrar que todavía tienen mucho poder. Entonces, claro, ahí realmente van a por él y van con mucha fuerza. Vemos a ese Goya, pues ya como dices que es pintor del rey, pero claro, Goya no viene de una familia, es de origen humilde, nació en un pueblecito de Zaragoza, en Fuendetodos, que está por unos 50 kilómetros creo que es de Zaragoza, y pese a lo que pueda parecer, no lo tuvo nada fácil para salir adelante. De hecho, en el libro vemos que se presentó a varios concursos y no ganó ninguno. Como debe ser. Claro, es que un artista, claro, no debería ganarlos. ¿Por qué? Pues porque lo que hace Goya es demasiado moderno, no lo entienden. Claro. Pero esto nos ha pasado con muchos artistas, ¿eh? Tenemos un caso mítico que es Van Gogh, ¿no? Que no vendió un cuadro. O sea, Goya realmente vendía muchos cuadros y vivía muy bien, ¿de acuerdo? O sea, eso hay que tenerlo en cuenta. Goya era capaz, o sea, Goya tiene muchas razones por las que es un genio, ¿no? Pero una de las razones es que es capaz de hacer algo que en su época se valora lo máximo. O sea, Goya es el pintor de moda de la época. Él mismo nos cuenta en sus cartas que todo el mundo está loco con él. O sea, todo el mundo quiere un retrato de Goya, pero al mismo tiempo es capaz de hacer obra que nadie entiende, ¿de acuerdo? Eso no lo ha hecho nadie en la historia más que
Francisco de Goya, y no gana ningún premio, y por eso él está en contra de los premios, de las becas y de la ayuda financiera a los artistas. Él dice que los artistas, los jóvenes artistas, solo necesitan una cosa: libertad. Exacto. Libertad creativa. Claro, eso es un lema muy moderno para 1800 y también para el 2026. Es lo que te iba a decir, que es un lema muy moderno hasta para hoy. Totalmente. Yo no me imagínate que vas a clase, ¿no?, de cualquier academia de Bellas Artes y le dices al profesor: mire, no quiero normas, ni nada, ni sin ayuda, quiero que haga lo que quiera. Bueno, no sé qué tal se lo tomaría el profesor. Ahora también te digo que cómo se nota que era maño, porque al final fue su cabezonería la que le hizo tirar adelante. Él perdía un concurso y dice: ¿no queréis a Goya? Pues vais a tener a Goya. Sí, o sea, Goya es muy inteligente, sí. ¿Sabes? Que esto no tiene tampoco por qué ser así, ¿no? No un genio tiene que ser inteligente, no un genio del arte tiene por qué ser inteligente, ni un genio del deporte, ni un genio de la música, no, pero Goya es muy listo, es un tío muy listo y sabe lo que hace, y muy culto, porque como tú dices, es de un origen muy humilde, pero muy humilde, muy humilde, le cuesta mucho triunfar, pero se va cultivando y termina siendo una persona muy culta. Y claro, yo en la novela, en el juicio, intento mostrar ese Goya tan inteligente que, aunque tiene muchos enemigos, pues consigue siempre escaparse, porque es verdad, consigue siempre escaparse y consigue hacer daño sin que se note. Eso es una habilidad muy difícil. Lo que decías del origen humilde es tan humilde que él, cuando se casa con Josefa Batlleu, que es de la familia Batlleu, que ellos en ese momento son los pintores del momento, antes que Goya, eran más famosos que el propio Goya en esa época, ¿no? Sí, y su apellido sí que tiene cierta nobleza, ¿de acuerdo? Entonces, para Josefa, su esposa, para Josefa Batlleu, casarse con Goya casi es dar un paso para atrás, ¿eh? Claro. Goya no tiene nada que ofrecer, no tiene dinero, no tiene apellido, pero tiene una cosa: talento. Por eso su hermano mayor, que es el pintor de moda, como tú bien dices, en el momento, los Batlleu, pues ve el talento de Goya, aunque no lo entiende, porque los Batlleu son clasicistas y no pueden ser más alejados en el mundo artístico que Goya, pero eso no quiere decir que no vea el talento. Vamos, si no hubiera permitido que su hermano se casara con Francisco de Goya. Entonces, el talento de Goya se veía. Lo que pasa es que luego sus cuadros no se entendían. Pero era capaz, igual, de estar haciendo los caprichos por la noche, pero de estar pintando al rey o a Godoy por la mañana. Sí, o unos frescos en San Antonio de la Florida, en Madrid, ¿sabes? Esa es la genialidad, claro. Es lo que quería poner en énfasis, ¿no? Es un genio, sí. Y además produce muchísimo, ¿no? Y tiene esa capacidad, sí, ¿no? Cierto. Y tú piensas que aquí yo me centro en los caprichos, ¿no? Pero luego están los desastres de la guerra, ¿de acuerdo? Que es la siguiente obra gráfica de Goya, pero es en la línea de los caprichos. Claro, los caprichos Goya solo los tiene a la venta apenas 15 días. Sí. Los desastres de la guerra, mucha gente no sabe que no se llegan a publicar. O sea, Goya no se atreve. Después de hacer una obra tan monumental como los desastres de la guerra, no los publicará. Habrá que esperar a que Goya se muera, ya que pasen 40 años, ojo, 40 años después de muerto, será cuando se publiquen los desastres de la guerra, para que entendamos un poco del genio que estamos hablando y de cómo toma partido en los caprichos para criticar todos los males de la sociedad, y en los desastres de la guerra para criticar la guerra, con mayúsculas. Es el primer artista que critica y que hace un relato antibelicista de la índole como que son los desastres de la guerra. En el libro vemos al mejor Goya, como dirían ahora los modernos, vemos al Goya en su prime. Sí, vemos a Goya en su prime. Eso yo hago también que lo tenía muy claro. Yo no quería al Goya en Burdeos. Goya muere en Burdeos, exiliado, muy mayor, y siempre se le ha relatado en esa época, sobre todo en el cine, ¿no? Un poco excéntrico, muy mayor, claro, desubicado. No, ese no es el Goya que yo quería. El quiero Goya no es joven en la novela, tiene 50 años, ¿eh? Sí. Tiene 50 años, pero como tú dices, está en su prime, es capaz de hacer lo que quiere, y además es un genio, y es un hombre que va a la moda, y que se entera de todo lo que ocurre en Madrid, es una persona muy divertida, está sordo, completamente sordo, sí. No pasa nada, lo utiliza a su favor, de hecho, como se puede ver en la novela, y ese es el verdadero Goya que quería mostrar. Claro, que dices 50 años, que no parece, pero hay que poner 50 años, no de ahora, sino 50 años de aquella época, que la esperanza de vida tenía que andar por ahí. Sí, o menos. Realmente Goya cae enfermo en 1792, ¿de acuerdo? 8 años antes de la novela, y está a punto de morir, se recuperará con mucho esfuerzo y mucho tiempo, pero se quedará sordo. Pero lo normal es que Goya hubiera muerto en 1792. O sea, lo normal es que Goya hubiera muerto cuando aún no había hecho ninguna de sus grandes obras, y que ahora ni tú ni yo estuviéramos hablando de él. Exacto. O sea, para que veamos a veces cómo es la historia, ¿no? Que también hay que tenerlo en cuenta. Entonces Goya sobrevive y se transforma su arte.
no sé, es como si se hubiera permitido que siguiera viviendo precisamente para hacer esto, ¿no? Entonces, claro, Goya se convierte en un personaje, yo creo, cuando ha visto la muerte tan de cerca, claro. Eso le transforma, ¿no? Y deja, o sea, da rienda suelta a su genialidad y por eso empieza a crear lo que crea. Y Goya vemos que es un personaje excepcional, pero también su mujer es un personaje excepcional, Josefa Valleu, y ya no lo digo por sus 19 embarazos, que es para tenerlo muy, muy en cuenta, sino pues por todo lo que le ayuda. De hecho, ella, por ejemplo, es la que se encarga de recaudar pues los trabajos del propio Goya. Claro, no va a ir Goya a cobrarle al rey, ¿no? No, claro. No quedaría bien, ¿no? Eso es normal, ¿no? Ni se va a ocupar de los gastos de la casa, ni de los criados, ni... No, ahí está Josefa Valleu, que es una persona muy importantísima. Hay que tener en cuenta que tiene 3 hermanos pintores, ¿sí? Y se casa con otro pintor, ¿no? Pues esa mujer, ¿cómo no va a saber de arte? Y luego se casa con Goya. Hay que aguantar a Goya, que es un genio, Sí. Imagínate las cosas que pasarían por su cabeza. Y Josefa lo tiene que entender y lo tiene que ayudar. Y luego, sobre todo, lo tiene que tener con los pies en el suelo, porque continuamente le recuerda lo que le ha costado triunfar en la vida y, sobre todo, y más importante, le recuerda que tienen un hijo. Que tú decías 19 embarazos para tener un solo hijo. Sí. Pues claro, en cuanto empieza a hacer cosas raras, le dice, oye, que tenemos un hijo y con lo que me ha costado, o sea, date cuenta de lo que estás haciendo, no te metas en líos. Para que, bueno, que Goya es un artista y pues muchas veces se deja llevar, claro. Y Goya es el personaje principal del juicio, pero narrativamente sí que es cierto que hay otros personajes pues que hacen ir avanzando la trama. El principal sería pues Angélica Díez, que es una joven mestiza de origen criollo que viene de Nueva España. ¿Por qué te interesaba que Angélica viniera de fuera? Para pues, la novela, ¿eh? Sí, era esencial. Yo quería a alguien que no fuera europeo, ¿sabes? Yo quería, porque siempre hacemos los europeos cuando vamos a América, ¿verdad? Exacto. Y digo, no, yo quiero una americana que venga a Europa por primera vez y que le sorprenda todo, le sorprenda cosas que para ti y para mí serían muy normales. Por ejemplo, como la novela está muy enfocada en el mundo del arte, allá le sorprende mucho el arte grecorromano, el arte de la antigüedad, ¿sabes? Es verdad que a México han llevado algunos vaciados de yeso en la academia allí de San Carlos, pero no es lo mismo que estar por Europa y ver por cualquier sitio, ¿no? obras de la antigüedad clásica. Eso le impacta muchísimo y muchos otros aspectos. Y eso para mí era fundamental. Y que no tuviera ninguna ayuda, que no tuviera ayuda de nadie. Me explico, en esta época en la que estamos, que es el final del antiguo régimen, tú cuando ibas a una gran ciudad, puede ser Madrid, puede ser Barcelona, Cádiz, aparece también mucho en la novela, tú cuando llegabas allí, lo primero que hacías era buscar un pariente. Como loco, o sea, necesitabas que hubiera un pariente tuyo en la ciudad para que te echara una mano, porque si no podías introducirte. Si no había un pariente, pues buscabas a alguien de tu ciudad, pero vamos, y por eso se agrupaban en torno a los territorios. Y claro, cuando llega Angélica y su padre de México, no tienen ninguna de las dos cosas, no tienen a nadie con quien ayudarse, entonces eso les va a obligar a usar mucho la cabeza y por eso van a conectar con Goya y con el mundo del arte, y efectivamente es Angélica la que lleva todo el peso narrativo de la novela, y la clave de la novela es Angélica. Y el contrapunto malvado, por decirlo de alguna manera, el antagonista de toda esta historia, pues ese contrapunto lo pone Fray Bartolomé, que es el inquisidor del Tribunal de Corte, que es un hombre inteligente, es frío, es culto también, pero extremadamente peligroso, ¿no? Sí, es una persona muy culta, muy burocrática. Para él ya la Inquisición es una institución pues muy burocrática. Él no alza la voz, él no usa el castigo físico, no van a encontrar nada de eso en la novela si lo buscan, por mucho que parezca la Inquisición. Él usa algo que es mucho más aterrador y mucho más peligroso, que es el miedo. Sí. Él juega con el miedo, él sabe que su poder es el miedo y lo sabe utilizar muy bien durante toda la novela. Y luego él cree en lo que hace, él cree que tiene que actuar porque él tiene miedo del caos. Él ha visto lo que ha pasado en Francia, en París, sí. Con esa semana del terror, cuando empiezan a guillotinar a los Borbones y a otros representantes, y teme que pase lo mismo aquí, y decide que tiene que poner orden, que tiene que ser el que ponga orden y cree fielmente en lo que piensa. Claro, cuando dices juega con el miedo, me ha venido a la cabeza la coletilla que él utiliza muchas veces, que es el hacer callar, el ch. Te pones en la situación y te hiela la sangre, ese ch. Sí, porque yo creo que es una habilidad, ¿no? Mandar callar, ¿no? Sin alzar la voz, ¿no? Sí. Yo creo que cuando tú alzas la voz pierdes un poco la autoridad, ¿no? Quieres imponer autoridad, pero al mismo tiempo la estás perdiendo, ¿no? Entonces él sabe que simplemente tiene que mandar callar, ¿no? Mandar callar
es una derrota, ¿no? Para el que la sufre, y él sabe muy bien manejar la psicología ante todo los tipos de personaje, porque en el fondo sabe que puede dar miedo, porque tiene una institución de siglos detrás, ¿no? ¿Sabes? Él por sí mismo no, pero sabe que representa una institución como la Inquisición, que incluso hoy en día, ¿verdad?, que si nombramos Inquisición sigue dando mal rollo, ¿no? Sí. Y sigue, pues imagínate hace 200 años, ¿no?, que todavía estaba fresca, ¿no? Claro, entonces él lo sabe usar, claro que sabe claro. Usarla, y sabe que ese es un poder enorme que tiene en su mano. Y uno de los personajes que más me ha gustado, que más me ha llegado, no me preguntes por qué, ha sido Bernardino. Incluso, fíjate tú qué tontería, pero le he llegado a encontrar semejanza con el Fermín Romero de Torres de la sombra del viento de Zafón. No, o sea, no sé si es por su extravagancia, pues por su origen humilde, no lo sé, pero ya digo, me ha llegado mucho Bernardino. Me gusta la comparativa. Bueno, Bernardino es un personaje muy importante en la novela. Yo quería que empatizara mucho también con el público. Ya veo que contigo ha sucedido. Es un anticuario, uno de los primeros anticuarios del Rastro de Madrid. Viste pues de forma muy vistosa, casi siempre, excepto cuando lo pasa mal. Sí. Vive solo, ¿no? Es una persona muy culta, muy inteligente, pero que también ha sufrido mucho, ¿no? Entonces congenia muy pronto con Angélica, y la verdad es que va a ser su gran sustento y su principal vía de acceso al arte y a todo lo que va a ser los caprichos de Francisco de Goya, y ese personaje como otros, como Carmen, que es una actriz, son personajes secundarios que yo entiendo que los secundarios cuando aparezcan se noten, ¿no? Si no, no tiene sentido un secundario. Un secundario tiene que aparecer poco, pero cuando aparece tiene que dejarse notar, ¿no? Y dejarte ganas de más. Y con todos estos personajes hay más. Yo he intentado eso, ¿no? Que te den ganas de saber más de ellos. Y en el libro, aparte de conocer a Goya y a estos personajes, también vemos un poquito cómo era esa España y esa Europa, ¿no?, de finales del 18 y principios del 19, que se estaba cociendo en aquellos momentos en la sociedad. Claro, estamos en la antesala de la Guerra de la Independencia, y lo que vemos es que está Francia por todos lados, ¿no? Claro. Es la superpotencia. Todavía faltan unos años, ¿no?, para que entren, pero ya está Napoleón como primer cónsul y claro, nos asfixia. Sí. Te cuenta que nos obliga a una guerra con Portugal. ¿Qué pintamos nosotros invadiendo Portugal? Si la reina consorte de Portugal es la hija del rey de España. Sí. O sea, es casi un padre invadiendo el reino de una hija que no le ha hecho nada, además. Entonces, claro, nos complica toda la política exterior, toda la política interior, todo. Es un ambiente muy, muy, muy pesado. Pero por otro lado también tienes la ilustración, que ves que es la luz, pero que es una luz que se está alejando, ¿no? Ha venido, nos ha iluminado y de repente se va alejando. Y Goya lo ve, ve que se va yendo esa luz, ¿no? Y que finalmente, él no lo sabe, pero se va a terminar apagando. Entonces es una época de cambio muy profunda y que es el origen de la edad contemporánea, de nuestra época. Y la obra sobre la que pivota un poquito la historia es Los Caprichos, pero dentro de la novela hay obras primordiales, tanto como Las Majas, de Goya también. Sí, claro. Al final no solo aparecen Las Majas, que son claves en la novela. La Maja, siempre yo tenía la duda de cómo explico que la Maja desnuda no es la duquesa de Alba, ¿no? Que es lo que pensamos todos, ¿no? Sí, es un mito de estos, no sé cómo decirlos, horribles, que calan, y ahora ¿cómo lo limpias? Pues no, la duquesa de Alba, claro que no lo es. Además, yo al final de la novela introducí unos anexos explicando de dónde viene ese bulo, quién se lo inventa y por qué. No sabemos quién es la Maja, la modelo. De hecho, no sabemos si hay modelo, ni siquiera. Yo creo que sí, pero no tenemos la seguridad. Entonces, en la novela se va a explicar la historia de la Maja desnuda, que es maravillosa. No hace falta inventarse nada nuevo. Pero no solo está Goya en la novela sobre todo está Velázquez. Sí. Claro, es que Goya tiene a Velázquez delante. Hay que tener en cuenta que estamos en una época donde no hay museos. Todavía no hay museos. Los museos van a empezar con el reinado siguiente, ¿no? Eso es una cosa que, fíjate, mi cultura a mí me ha llamado mucho la atención. No sabía que por esa época no había todavía museos. Claro, no. El arte no está para el público. Claro. Entonces ni tú ni yo conoceríamos a Velázquez, seguramente. Claro. Por supuesto no conoceríamos al Bosco, ni a Tiziano, ni a Tintoretto, ni a Tiepolo, ni a Correggio, ni a Rubens. O sea, olvídate, a Velázquez. Bueno, pues si estás en una población donde hay alguna obra de Velázquez en alguna iglesia, pero no lo creo, sinceramente. ¿Por qué?
porque las obras de Velázquez principalmente están en las colecciones reales, claro, en los sitios reales, en el Pardo, en el Escorial, en el Buen Retiro, en el museo, en el Palacio Real, ahí donde está Velázquez. Pero es que casualmente Goya es el pintor de Carlos IV, y el pintor de cámara no solo pinta, también es el responsable de la buena conservación de las colecciones reales. Entonces Goya, para hacer un resumen así un poco fácil de entender, Goya se pasea por las obras del Museo del Prado antes de que exista el Museo del Prado, un poco para que se entienda, ¿no? Porque tiene que ir por todos estos sitios y ver cómo están las obras, hay que restaurarlas, las tasa y se inspira en ellas, ¿no? Entonces ve a Velázquez constantemente. Entonces yo me imagino a Goya que coge una silla, se planta delante de las meninas y dice, ¿cómo ha hecho esto? ¿De dónde sale la luz? ¿Cómo puede suceder que yo me aleje y haya más luz y me acerque y hay menos? Y luego es que ha pintado el aire. ¿Cómo se pinta el aire? Pues aquí está pintado el aire, ¿no? Entonces, claro, vamos a ver también a Goya fascinado con Velázquez, sobre todo con Velázquez, ¿no? Pero también con otros artistas. Y a mí eso me gustaba mucho, ¿no? Poder ver la obra de Velázquez a través de los ojos de Goya. Eso a mí me apasionaba y por eso lo he usado mucho en la novela. Oye, ahora que has mencionado a Carlos IV, otro de los retratos que tienen un nexo durante toda la historia es precisamente el retrato de la familia de Carlos IV. Oye, tú que te documentas mucho para todo, ¿te consta? ¿Está documentada la reacción del rey delante de ese cuadro? Porque salieron muy feos, por favor. Salen horribles. Por eso digo, ¿le gustó? Sí, es que eso es otra genialidad de Goya. O sea, es un cuadro es el cuadro más importante que pinta Goya en vida, ¿eh? O sea, es pinta la familia real en el 1800. Bueno, y ni siquiera es la familia real, es mucho más. Son los Borbones, porque los otros Borbones, los de Francia, han caído. Entonces es un cuadro dinástico. Claro. Está pintando una dinastía. Imagínate de lo que estamos hablando, ¿no? En la época. Entonces, claro, que un cuadro tan importante, al final tú los ves y dices, madre mía, ¿no? ¿Y les pareció bien? Pues sí, les pareció bien. Entonces la pregunta es, pues ¿cómo serían realmente, ¿no? Exacto. Para que se vieran bien, ¿no? Pero claro, Goya es un genio, ¿no? Por ejemplo, ¿quién está en el centro del cuadro? Está la reina. Claro. O sea, Goya nos está diciendo claramente que a la que manda es la reina, ¿sabes? Lo soluciona poniendo un paso por delante a los hombres, a Carlos IV, al príncipe de Asturias, pero realmente en el centro está la reina, es clarísimo que manda la reina. Y luego, claro, ves otros personajes por detrás y dan miedo, ¿eh? Ojo, los hermanos del rey dan miedo. Y luego hay un personaje sin cara, que es un poco de la novela se explica y es bastante importante dentro de la trama de la novela. Y entonces, claro, Goya hace una genialidad, un cuadro que es dinástico, que tendría que ser como muy clásico, ¿no? Que con unas referencias muy concretas, que él no podría prácticamente aportar nada nuevo, pues consigue hacer una genialidad y por eso ese cuadro es tan importante. Ahora mencionaba el tema de la documentación. Imagino que para esto te la has tenido que currar muchísimo, pues aparte de leer, consultar bibliografía, visitar museos, lugares. ¿Te has llegado a saturar de acabar un poquito hasta el moño de Goya? Bueno, llevo muchos años trabajando la idea de Goya, entonces iba recuperando información. Entonces cuando me puse a escribir ya lo tenía todo bastante claro, ¿no? Sabía que tenía que partir de los caprichos. Lo que pasa, claro, que es que Goya vive 84 años, ¿eh? Entonces, claro, yo no me he estudiado solo esta época concreta del 1800 o 1805. Claro, es que pensé toda la vida de Goya y también luego después de muerto. Es que después de muerto Goya sigue dando los titulares. Goya se muere en Burdeos, en Francia. Se queda allí enterrado. Tiempo después el gobierno decide que, pues oye, que está allí enterrado Goya, habrá que ir a por él, ¿no? Y traerlo aquí. Cuando van allí a Burdeos y abren la tumba, no tiene cabeza. O sea, claro, es que, o sea, imagínate pues todo lo que ha dado eso, ¿no? Que Goya no tenemos la cabeza de Goya, ¿sabes? Y para más Inri, en los premios del cine, ¿no? En los Goya regalan una cabeza de Goya, ¿no? Que parece un poco de cachondeo casi. Sí. Pero es constante, ¿no? Todos los cuadros que siguen dando... los últimos 2 meses han salido un montón de noticias de obras de Goya. Entonces es un personaje que, claro, no es que te sature, pero es que es inabarcable, prácticamente, porque seguimos conociendo cosas nuevas de Francisco de Goya. Tengo una pregunta que es un encargo, ¿vale? Me han pedido que te pregunte, por favor, si el juicio tiene componentes de ocultura. No sé si la conoces, imagino que sí, porque además, de hecho, el año pasado en Zaragoza, además, y de la mano de otro aragonés de Javier Sierra, se hizo un festival que era el quinto encuentro de cultura y estaba dedicado precisamente a Goya. Sí, es verdad, lo conozco, la verdad es que fue muy original, yo creo que muy llamativo además, o sea que sí, Javier es un genio. Sí. Bueno, tiene elementos
que tampoco quiero desvelar mucho. No, claro. ¿No? Pero sobre todo con Angélica, sí. Tenemos elementos que tienen que ver mucho con su origen, ¿no? Tú has dicho muy bien que es mestiza, ¿no? Viene de México. ¿Por qué vienen aquí, no? De que huyen de algo. Eso en la novela va a ser muy importante, ¿no? Y durante la novela ella tiene ciertas tendencias que tiene que controlar y tiene que ocultar. Entonces yo eso lo dejo ahí para el lector. Luego, esta es una pregunta muy tonta. Yo a veces me fijo en chuminadas de los libros y me ha llamado mucho la atención esto, porque en un momento de la trama, pues la historia pasa por Calatayud, paran en un mesón, que es el mesón de la Dolores, que imagino que tienen que ser esa Dolores por la que tenemos que preguntar si vamos a Calatayud. Sí, claro. Yo pongo muchas referencias. Bueno, sí. esas más o menos de la época, pero yo en mis novelas las lleno de referencias pues a la música y al cine. Entonces, lo que pasa es que tiene que coincidir que tú seas a lo mejor alguien que te gusta ese tipo de cine, ese tipo de música, para que de repente te salte y digas, uy, si esto me recuerda a otra cosa, ¿sabes? Entonces muchas veces me escribe gente y me dice, oye, esto de aquí es un párrafo de una canción de tal grupo, y le digo, efectivamente, claro que sí, claro que lo es, clarísimamente. Me dice, o una película, o... ¿sabes? Entonces, para que ya tengo amigos que ya me conocen y entonces ya los empiezan a buscar, ¿sabes? Entonces, últimamente ya me están mandando más, yo creo que también es por eso, porque hay gente que la busca. Entonces, a mí me parece interesante, ¿no? Me parece jugar un poco. Entonces, ahí, por ejemplo, está metida, lo que pasa es que esa no es muy pop, esa ya es un poco casi de la época. La verdad es que a mí estas cositas a mí me gustan mucho, porque son pequeños detalles, pues mira, que te llama la atención, es una chispa que tiene su gracia. ¿Qué iba a decir? El juicio tiene también, con todos los respetos y salvando todas las distancias, un pelín de Torrente. Lo digo por el tema de la cantidad de cameos que aparecen en este. Yo que sé, pues vemos Delacroix, vemos a Moratín, a Napoleón, Velázquez, que comentabas antes, ¿no? ¿Te gusta también meter personajes de todo el momento, de toda la época? Por ejemplo, Delacroix lo quería meter sí o sí. Es que Delacroix empieza copiando a Goya. Claro. Entonces, claro, digo, esto no lo puedo perder. ¿Cómo no voy a contar esto? ¿Es unos años después? Sí, pero había que introducirlo. Que ten en cuenta que el embajador de Francia del 1800, Ferdinand Guimardet, se lleva un ejemplar de los Caprichos. O sea, tiene todo que ver con la trama. Y cuando años después está en su casa, sus hijos van al mismo liceo que va Eugène Delacroix. Entonces Eugène Delacroix va a casa de este embajador en Francia y ve los Caprichos y dice, ¿esto qué es? Y entonces tenemos muchas primeras obras de Delacroix son elementos goyescos. Claro, bueno, que él te lo dice y muestra su admiración a Goya y lo reconoce. Digo, esto hay que contarlo. Claro. O sea, un detallito, o sea, no es importante la trama, pero esto lo tengo que introducir. Este cameo de Delacroix para mí era obligatorio prácticamente. Y referencias a otras épocas, pues hay un momento dado que, claro, la novela también se habla un poco de los Austrias, ¿no? Porque, bueno, al final Velázquez es pintor de Felipe IV, ¿no? Entonces, claro, el momento dado un personaje dice, pues oye, con los Austrias vivía mejor, ¿no? Pues es un poco por mostrar también ese tipo de humor y de referencias que suenan bastante más actual. En el programa, yo como persona ciega, pues siempre me gusta hacer un poquito de mención a la accesibilidad en el tema de los libros. Tu obra la tenemos pues menos El Juicio todavía, todos los demás libros están en la 11. Sí que es cierto que El Juicio está en audiolibro, además muy bien leído, he podido escuchar un poquito. ¿Te dieron la opción de escucharlo antes de publicar el audiolibro o se encarga directamente a la editorial y tú te lo encuentras ya hecho? No, se encarga ella. Sí que es verdad que para la próxima voy a pedir incluso a ver si puedo participar de alguna manera. Qué chulo. ¿Sabes? Poder leer alguna parte, ¿no? Porque sí que me gusta. Y yo, por ejemplo, en esta novela, en los anexos, hay un apartado muy especial de Goya sordo. Sí. Que más que lo que quiere mostrar es cómo estaba el tema de los sordomudos en aquella época, que para mí es fundamental. Es que no olvidemos que Goya está sordo. Goya está sordo y se comunica de varias maneras. Y también poner el valor en que, aunque está completamente sordo, él no tiene ningún problema. Al contrario, lo utiliza casi a su Exacto, es justo lo que te iba a decir, que casi lo utiliza un poquito a su favor y a su conveniencia, según le va también, ¿no? Efectivamente, y a su conveniencia. Pero que, claro, que él estuviera sordo también motivó que hubiera un mayor interés en aquella época, pero además de las élites, o sea, Carlos IV pone interés, Godoy va a abrir una institución, no aparece en la novela, pero
Goya nos cuenta en una de sus cartas que un poquito antes él está en un viaje volviendo en diligencia con Jovellanos, que en esta época que la época anterior es uno de los políticos más importantes, y Jovellanos tiene la diferencia de haber aprendido parte del alfabeto manual para poder comunicarse con Goya, o sea, el primer ministro. Y Goya se queda fascinado y dice, oye, que es que ha aprendido para poder hablar conmigo en la diligencia. Eso a Goya le parece maravilloso. Hay otros temas, ¿no?, que también he querido poner énfasis dentro de la novela. Si a nuestros oyentes les pica la curiosidad pues por ver los caprichos, ¿dónde los pueden encontrar? En diferentes museos, ¿no? Pero el mejor, sin duda alguna, está en Madrid, y no es el Prado, sería la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. ¿Y por qué? Pues primero, porque están expuestos todos la obra gráfica de Goya, no solo los caprichos, tenemos los caprichos, los desastres, los disparates y las tauromaquias. Toda expuesta. Pero, claro, nosotros lo que vemos son las estampas, todo el papel. Goya no estampó el papel. Goya lo que hace es grabar, de ahí viene grabado. El grabado no es el papel, el grabado es el metal. Goya graba en las planchas de cobre. Y luego se las da a un estampador y el estampador las entinta, coge el papel, lo mete en un tórculo, bueno, y empieza a estampar, ¿no? ¿Qué ocurre? Que en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, en la calle Alcalá, cerca de la Puerta del Sol, tenemos las planchas, que es la obra de Goya original. Entonces tenemos la plancha y el papel. Entonces, claro, poder ver las planchas, esto casi con ningún artista se ha conseguido, ¿eh? Claro. Con Rembrandt no tenemos tanta suerte. Y además te das cuenta que las planchas tenías que grabarlas a la inversa, ¿no? El negativo para luego pasarlo, cuando estamparas, pasar a invertido. Entonces, claro, el mejor lugar sin duda es allí, pero no tanto por las estampas, sino por las planchas de cobre que grabó Goya y que milagrosamente han llegado hasta nuestros días. Y si os va mal acercaros, pues si compráis El Juicio, creo que es en principio de cada capítulo vemos una reproducción también, ¿no?, de una estampa. Sí, yo quiero introducir al menos 9 estampas para que el lector vea de qué estamos hablando, aunque es verdad que luego todo el mundo las consulta en internet, ¿no? Y las obras de Goya lo mismo, pero bueno, es normal y yo estoy encantado. Sí. Además la gente me dice, no, es que voy más lento que la lectura porque claro, me paro cada 2 por 3 a mirar un cuadro de Goya. Digo, bueno, pues oye, eso es fantástico si la haces interactiva. Pero yo quiero introducir algunas estampas para saber de qué estamos hablando, porque los caprichos hay que tener en cuenta que son unas obras muy complejas, muy ambiguas, intencionadamente, y que casi siempre tienen un significado mucho más profundo del que vemos a primera línea. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo funcionan los caprichos? Pues tenemos que mirarlos, tenemos que dar nosotros nuestra propia explicación de lo que son, pero luego deberíamos ir a una de las oficiales, que claro, como Goya no nos dijo lo que quería decir cada uno, pues son también interpretaciones, pero bueno, son interpretaciones profesionales, y nos vamos a llevar unas sorpresas, y ya advierto que algunos de ellos, que parecen muy inofensivos, son terribles. O sea, la palabra adecuada es terrible lo que nos está contando Goya. Y entonces yo creo que muchos van a quedar fascinados cuando vean realmente lo que nos está contando Goya en los caprichos. ¿Y tu próxima novela tratará sobre Goya también o buscarás un tema diferente? No, será diferente, porque claro, yo intentaba hacer, ¿cómo decirlo? Pues la mejor novela de Goya posible. O sea, he volcado todo lo que me apasionaba de Goya. Entonces, si hago otra novela, ¿qué sería? La segunda mejor novela. O si haces la mejor, esta ya no sería la mejor. Claro, esta es la mejor, la segunda, ¿no? Claro. No, la siguiente será otra época, de hecho. Será otra época y otro ambiente y completamente distinta. Pues como es costumbre en nuestro programa, antes de acabar las entrevistas, sometemos a nuestros invitados a este interrogatorio particular que llamamos el Pim Pam Test. Y como tú, Luis, ya pasaste por uno, pues para los que repetís en el programa hemos hecho una versión que la llamamos Cum Laude, que es un pelín más cortita, pero quizás con un poquito más de mala baba, ¿vale? Vale. Mira, ¿has robado alguna vez un libro de una librería o de una biblioteca? No. ¿Te has bajado alguna vez algún libro pirata? No. ¿Qué le dirías a alguien que sí tuviera un libro pirata tuyo? Pues que al precio que está no tiene ningún sentido. Si tuvieras la posibilidad de borrar alguna de tus obras como si no hubiera existido nunca, ¿lo harías? No. Al final todo es un proceso del aprendizaje, ¿no?, de lo que somos hoy. Sí. Si lees el libro de algún amigo o colega tuyo que ya está publicado y resulta que es un truño, ¿se lo dices, te lo callas, le dices lo mejor que has escrito? Bueno, no me ha pasado, la verdad es que tanto como un truño. Yo creo que todo lo que se publica, yo tengo mucha
le doy mucho valor, ¿no? Yo creo que es muy difícil que se publique algo malo, pues algo que no te guste, ¿no? Pero malo no se publica prácticamente nada porque ahí trabaja mucha gente, no solo trabaja el autor, también hay un editor, hay una editorial, hay un corrector, ¿no? Entonces, bueno, simplemente pues le diría que me ha gustado más la novela anterior, seguramente. A veces incluso un libro que no te guste hoy no significa que no te guste mañana. Claro, y igual no es un libro para ti, pues porque ni es tu género, ni es el momento, ni no sé, por muchas razones. Yo digo, claro, es como, no, este libro es muy malo. Yo digo, no, mira, es que eso es muy complicado, ¿eh? Digo, es que cuando se edita algo, no será para ti el libro, pero tampoco puedes decir que es un libro muy malo. ¿Te has presentado alguna vez al Premio Planeta? No. ¿Lo harías? No creo. Salvo que te garanticen que ganas, ¿no? No, tampoco. Soy bastante crítico en ese aspecto. Oye, ¿crees que los escritores deberíais de recibir una compensación por los libros que se prestan en las bibliotecas? No creo que sea lo más relevante. No. Yo lo que creo que tendríamos que tener más porcentaje de la venta del libro. Al final somos la clave y casi somos los que menos recibimos. Eso sí que no tiene ningún sentido. O sea, no puede ser que, además, te quiero decir, otra cosa es que fuera otro tipo de trabajo, pero es un trabajo creativo. Entonces, realmente tú has hecho todo el trabajo creativo. ¿Cómo puede ser que tu porcentaje sea tan pequeño? Eso no tiene ningún sentido y yo entiendo que en algún momento cambiará. Me acabas de chafar una de las preguntas antes, que es precisamente esa. Si te parece justo, que ya vemos que no, que el porcentaje, yo también estoy completamente de acuerdo, que la persona que hace todo el trabajo, porque es prácticamente todo el trabajo, el que más horas le dedica al libro, sea el que se lleve el porcentaje más pequeño. Sí que es cierto que hay otros que invierten, que se juegan su dinero, pero las cantidades de horas de trabajo las ha puesto el escritor. Claro, y que es un trabajo creativo. Entonces, te quiero decir que no es otro tipo de trabajo, lo puedo entender, ¿eh? Pero un trabajo creativo, es que si no estás tú, no hay producto. Exacto. Entonces no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido y eso creo que cambiará. No sé cómo. O sea, tampoco te sé. ¿Subiendo el precio del libro? No creo que sea esa la solución. ¿No? Pero no, es que no es justo. Y eso, claro, eso implica que muchos escritores no pueden vivir de la escritura. Claro. Bueno, de hecho, la razón principal es esa. De hecho, pocos pueden vivir únicamente de la escritura de libros. A lo mejor te dedicas a hacer artículos en prensa, pero hay muy poquita gente que pueda decir yo vivo solo de escribir, por desgracia. Así es, aunque vendan muchísimos. Sí. Oye, ¿qué haces si ahora, por ejemplo, que estás de gira en una presentación, en una firma de libros, se acerca alguien con su manuscrito y te lo da para que lo leas? ¿Lo coges y lo lees y opinas? ¿Te lo olvidas accidentalmente por ahí o va de cabeza al contenedor azul para reciclar? Hombre, le digo que es que no voy a tener tiempo. O sea, digo, pues es que tengo un montón de libros para leer de amigos míos y libros que me gustan de por sí y no tengo tiempo para leerme esos como para leer uno de alguien que no conozco. Exacto. O sea, es que materialmente es imposible. Sí. Y para acabar, ¿es esta la peor entrevista que te han hecho nunca? No, desde luego que no. Pues hasta aquí llega nuestro juicio particular a Luis Zueco. La sentencia del Tribunal del Temps de Llibres es que tienes que leerte a Luis Zueco al juicio, y si ya lo has leído, pues cualquiera de sus otras novelas, porque merecen muchísimo la pena y sería una herejía que no las leyeras. Luis, solo me queda decirte que ha sido un placer leerte y todo un honor compartir este tiempo de libros contigo. Muchísimas gracias por pasarte por nuestros micrófonos. Nada, pues muchísimas gracias, Antonio, por tu fantástica entrevista, como siempre. Es un lujo. Yo diría que es de las mejores que me han hecho, así que te lo agradezco de corazón. Esto me lo grabo, luego lo pongo, ¿eh? Perfectamente. Un abrazo, Luis, muchas gracias. Gracias, un abrazo. En Temps de Llibres, tiempo de libros, licencia para curiosear. Una semana más empezamos el programa con Alfred López y esas licencias para curiosear que nos trae, sacadas de no sé dónde, porque no sé dónde las sacas, la verdad. Bueno, de todos lados. Hoy en día me ayudan mucho las redes sociales, bueno, los buscadores, no redes sociales, sino los buscadores de Internet, Google y tal, donde se pueden encontrar muchos libros ya digitalizados y buscar por ahí, pero sí. ¿De qué nos vas a hablar hoy, Alfred? Pues hoy voy a empezar hablando de Isaac Asimov. Wow. Isaac Asimov
escribió o editó más de 500 libros. Y es que el autor de ciencia ficción fue eso, el más prolífico, y abarcó géneros tan diversos como la divulgación científica, la historia, el humor e incluso la Biblia comentada. Hizo la Biblia comentada y su pasión era tal que decía sentirse más cómodo escribiendo que en cualquier otra actividad. Era lo que más le gustaba en el mundo. Y se nota si llegó a escribir 500 títulos, ya sé escribir, ¿eh? También quería hablarte del escritor más traducido al español es William Shakespeare, y sus obras completas, desde Hamlet hasta Romeo y Julieta, tienen cientos de versiones diferentes en castellano. Y cada traductor adapta su poesía a nuevas generaciones y lo convierte a Shakespeare en un autor eterno y siempre reinterpretado, ¿eh? Cada traductor intenta pues darle con cada generación un nuevo toque a toda esa poesía que tenía la forma de escribir William Shakespeare. Yo solo pido, por favor, que no lo adapten al reggaetón. Al reggaetón. El amor de Julieta por Romeo. Bueno, y ahora tengo también que hablar de esto. Ya os traje también. Mira, iba a hablar de los libros de bolsillo, pero veo que ya os lo expliqué la otra vez, perdona. Así que me voy a Julio Verne. Julio Verne predijo con gran precisión inventos futuros. Sí. Y es que en su novela se anticipó el submarino, el helicóptero, los viajes especiales y hasta el fax. Y su imaginación visionaria convirtió sus relatos de aventuras en auténticos ejercicios de ciencia prospectiva, lo que le ha valido a ser considerado un profeta de la tecnología. ¿Qué te parece? Es curioso eso, ¿no? La visión, la capacidad de inventar, y que luego es eso, de inventarlo de tal manera que se ha acabado haciendo realidad. Sí, para que veas, ¿eh? A veces la ficción supera la realidad. Y ahora te quiero hablar de algunos escritores y escritoras que quizás, yo creo que tú muchos sí que lo sabrás, pero que a lo mejor algunos oyentes no, quizás no sabías que habían firmado sus libros bajo seudónimo. ¿Qué te parece? A ver. Y es que en la literatura hay un pequeño juego de máscaras que se repite a lo largo de los siglos, ¿no? El seudónimo. Claro. Es un nombre inventado, un disfraz que sirve para publicar sin ser del todo reconocido o para poder escribir lo que uno quiere sin el peso de las expectativas. Pues bien, tomás por ejemplo, a Lewis Carroll, por ejemplo, todos lo recordamos como el autor de Alicia en el País de las Maravillas, pero ese era solo su alias, era su seudónimo, ¿no? Su verdadero nombre era Charles Lovington Dodgson, y lo reservaba para su otra pasión, que eran las matemáticas y la lógica. Claro, los matemáticos, eso sí que es cierto. Y hace unas semanas también nos hablé de Stephen King, ¿verdad? Sí. Pues ya convertido en un fenómeno, decidió probar suerte bajo otro nombre, Richard Bachman. ¿Y por qué? Porque oficialmente para comprobar si sus libros vendían igual sin la etiqueta de Stephen King. Y aunque otros dicen que fue porque su editorial se negaba a publicar tantas obras firmadas por el mismo autor, él dijo que no, que era para ver si se vendían o no se vendían. Luego también tenemos a Joanne Rowling, que es la madre literaria de Harry Potter, y todos la conocemos como J.K. Rowling. Pero detrás de esta abreviatura hay otros seudónimos como Newt Scamander, Kenilworth Witch, perdón, un nombre complicado, y Robert Galbraith, con el que firmó El canto del cuco, para escapar al menos por un tiempo de la sombra del niño mago, del Harry Potter, que necesitaba. También a veces el seudónimo era cuestión de supervivencia literaria. Por ejemplo, las hermanas Bronte, Charlotte, Emily y Anne Bronte, publicaron el primero como Currey, Ellis y Acton Vale, porque sabían que si los editores descubrían que eran mujeres, sus manuscritos ni siquiera se leerían. Y mucho antes, en el siglo XVIII, la matemática danesa, por ejemplo, María Andrea Casamayor, solo pudo ver impreso su tratado de aritmética, ocultándose bajo el nombre masculino de Casandro Mamés de la Marca y Aranoia, que eran las mismas letras de su nombre, que era María Andrea Casamayor, cambiadas de orden para poner un nombre de hombre. Y no olvidemos a la reina del crimen. No estoy hablando de Eva Núñez, sino de Agatha Christie. Ella también jugó a esconderse, ¿no? Pero por otro motivo.
quería escribir novelas románticas. Dice, ahora que están tan de moda, claro. En aquel tiempo también ella quiso escribir Agatha Christie, sin que su fama de creadora de asesinatos perfectos lo contaminara todo. Así nació Mary Westmacott, que fue su alter ego más sentimental. Así que aquí os he traído eso, unos cuantos escritores y escritoras que han escrito sus bajo seudónimo. Con tu permiso añado uno que además es como muy, muy actual, que es el de Freida McFadden, que es la autora de La Asistenta, que ahora se ha hecho la peli. ¿Sí? Pues hace muy poquitos días, que no lo recuerdo, pero se ha conocido, pues es un seudónimo, se ha conocido el nombre real de, de esta persona. Era una médica y que no quería dar a conocer porque... Pues hace un poquito, al final dio a conocer su nombre. Semanas, no recuerdo, la verdad, mi cabeza no va, pero que ya además ha afirmado que seguirá escribiendo con el seudónimo de Freida McFadden, que total ya se ha creado un nombre y vende muchísimos. Sí. Pues Alfred, muchísimas gracias por todos estos datos, por todas estas curiosidades y te esperamos dentro de 2 semanas. Un placer como siempre. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Pues no hay tiempo para más. El programa de hoy llega hasta aquí. Espero que hayas disfrutado de esta hora dedicada a los libros. Recuerda seguirnos en Instagram, que somos @temps_d_libras, para estar al día de todas las novedades del programa, o también puedes conectarte a nuestra web tempsdelibras.cat. Te recuerdo que el próximo jueves 28 de mayo a las 18:30 horas en la Biblioteca Municipal de Ripollet vuelve el Temps de Llibres Live y vuelve con una invitada de lujo, la escritora Carla Gracia, autora de la exitosa Perfectament Imperfecta, que nos presentará su nueva novela El jardí adormit o El jardín dormido, que también la encontramos en castellano. Recuerda, jueves 28 de mayo, 18:30 horas, Biblioteca de Ripollet. Y mientras llega este día, solo me queda recordarte una cosa: que seas feliz, que leas y que nos reencontramos en el próximo programa. ¡Hasta luego!